La luna y su mágico embrujo. Durante miles de generaciones la contemplaban por la noche nuestros ancestros, soñando que allá arriba habitaban lejanos y misteriosos dioses. La luna alumbró nuestros caminos mientras el hombre fue poblando todo el planeta. Dio luz también a los marineros cuando surcaban la mar en busca de otros puertos. La luna ha plasmado su magia, su embrujo en miles de obras literarias. A nuestro satélite le susurraban los chamanes hace ya miles de años para que su magia selenita impregnara toda la Tierra. A ella, a la luna, le debemos las mareas que sembraron la vida en nuestro planeta. ¿Alguien se imagina el terror de una noche eterna, de una oscuridad sin fin por no tener luna? Creo que por todo esto y mucho más, la luna nos pertenece a todos, es de toda la humanidad y una parte importante de nuestro universo. Pero el ser humano, nosotros, con su egoísmo, somos capaces de alterar lo que parece inmutable. Quizás algunos de ustedes no me están comprendiendo ahora y por qué le estoy hablando de la luna así, en este tono y de esta manera. Hace 51 años llegamos a nuestro satélite, marcando así un hito en la historia y una celebración sin precedentes en la ciencia. Hoy, 5 décadas más tarde, 51 años hace que llegamos a la luna, ya nos estamos peleando por ella, por la luna. ¿Estoy exagerando? En absoluto. Sí, tal y como lo están escuchando ahora mismo. Hace algo más de un mes, el señor Donald Trump decidió salirse de lo que se conoce como el Tratado Lunar, que se firmó en Naciones Unidas, en la ONU, hace décadas. De manera que al salirse de este Tratado Lunar, pues lo que pretende es que los recursos minerales que hay en la Luna, que en principio, según el tratado firmado por las naciones hace décadas, pues ya no pertenezcan a toda la humanidad, sino al primero que llegue allí, lo saque y listo. Si es Estados Unidos, Estados Unidos. Si fuéramos nosotros Colombia, pues Colombia. Todo esto, desde mi punto de vista, que es una locura, hace parte de esta guerra económica que hay ahora mismo, que está en un apogeo tremendo entre Estados Unidos y China. Y también es parte de esta nueva guerra fría, que ya no es que se avecine a un futuro próximo, sino que ya es una pura y dura actualidad. Y la luna está siendo parte de todas estas disputas. Todo esto más tarde se lo voy a comentar con detalle en el programa, con audios de expertos, de periodistas de otros países. Pero ¿por qué les cuento esto y les hago esta reflexión aquí al principio del programa? Y esto es mi opinión, la suya es tan válida como la mía. Aquí siempre digo igual, somos una gran familia, nadie más que nadie, todos tenemos derecho a opinar, y para eso hay un numeral en Twitter que es Luna Caracol. Todas sus opiniones y comentarios a través del numeral Luna Caracol. De esto que está pasando, yo les quiero dar mi opinión y por supuesto queremos escuchar su opinión a través de este numeral en Twitter, Luna Caracol. Lo que yo creo es que al comienzo de los tiempos, un dios o dioses, que yo no sé si hay uno o varios, nos regalaron un mundo y un universo como para que jamás tuviéramos faltas, para que nunca pasáramos hambre. Y es nuestra naturaleza humana, esa parte oscura de nuestra naturaleza,
la que continuamente provoca guerras, destrucción, calamidades. Y somos nosotros los que ponemos oscuridad a todas las maravillas de la creación. Ojalá estas palabras les hagan reflexionar, igual que yo reflexioné cuando las estaba escribiendo esta tarde. Esta eterna manía del ser humano en emponzoñarlo todo, en envenenar todo. Ni siquiera ya la luna y las estrellas las podemos compartir. Pues señores, así nos va. La disputa, el odio, el egoísmo, todo eso siempre acaba de la misma manera, en violencia y en guerra. Ojalá la magia de la luna siga siendo imperturbable. Ojalá la magia de la luna nos acaricie todas las noches, absolutamente a todos los seres humanos de este planeta, como viene sucediendo durante miles de generaciones. Buenas noches, Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. ¿Queréis más información también sobre esto que os estoy contando de la luna? Tanto esta guerra geopolítica que ya llega al espacio y otros misterios de la luna. Tenéis vídeos en un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. He sacado recientemente, ayer saqué un vídeo sobre conspiraciones en la luna, y hace unas semanas saqué otro vídeo sobre este conflicto geopolítico que a mí me parece una total y absoluta locura. Todos vuestros comentarios a través del numeral Luna Caracol. Qué bonito es soñar con las estrellas. Qué bonito es soñar incluso que uno puede mecerse en la superficie de la luna. Que nunca jamás nos roben nuestros sueños. Y para hablar de conspiraciones de la luna, que es uno de los temas más de moda siempre en el misterio, siempre que hablo de esto hay datos nuevos y creo que a la gente le encanta. Para hablar de conspiraciones en la luna, de esta guerra geopolítica de la luna, de la historia de la carrera espacial y sus misterios, cómo el hombre llegó a posarse en la superficie de nuestro vecino satélite, tenemos aquí, como siempre, diferentes invitados, y al primero, como siempre también, que le doy las buenas noches, el periodista Alejandro Bernal. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestro invitado de esta noche, mi compadre Miguel Pérez en Santa Marta, y también para todos los oyentes que han reportado sintonía, como Ofelia Peña, Adriana Monroy, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Iván Ojeda, Magno Emperador, Oscar Mauricio Peña, Andrés desde Popayán, Natalie Luna, Gema Ángel, Alex Beltrán, Diego Ferreira, Ramiro B. Luna, Gastón Rey en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para todos los oyentes que nos escuchan en el sur del continente, y desde luego para toda la gran familia del misterio que como siempre se conecta con nosotros a esta hora para hacer esta tertulia de misterio, y hoy para hablar sobre un tema muy apasionante, al menos para mí, como lo es la carrera espacial y todos los misterios alrededor de nuestro satélite natural como lo es la Luna. Yo creo que es de los temas clásicos del misterio, ¿no? O sea, luego voy a contaros por qué me parece una soberana estupidez la gente que defiende que no estuvimos en la Luna. Y básicamente, si queréis os lo adelanto. Hay dos motivos fundamentales. Uno, si los norteamericanos no hubieran pisado la Luna, los soviéticos lo hubieran dicho inmediatamente, demostrando que aquello era una falsedad. Y lo segundo, hay una cosa que es imposible de falsificar, que son las rocas lunares. Las rocas que vienen desde la Luna y que están en diferentes museos y que hay en Estados Unidos y que tiene la NASA, eso no se puede falsificar. Con lo cual, desde mi punto de vista, estuvimos en la Luna sí o sí. Cosa distinta es que estuvimos en la Luna y detrás de esto hay un montón de conspiraciones, de mentiras y de hechos, que es lo que vamos a repasar en el programa de hoy. Y para hablar de todo esto, además de Alejandro Bernal, tenemos por ahí también en Santa Marta a otro periodista y buen amigo, Miguel Pérez. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Juanje, muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Alejo. Muy bien, ahora ya no estoy en Taganga, estoy en Santa Marta. Muy bien. ¿Sabes? Te fuiste de la playita, ¿por qué? Bueno, tienes la playa también al lado. Sí, no, por diferentes situaciones y muy contento de participar hoy en el programa porque yo tengo un romance con la luna. Entonces, encantado de venir a hablar de mi novia en la luna un rato. Tú que has estado con marineros durante estos últimos meses allí en Taganga, me imagino que la luna para la gente que trabaja en el mar es algo fundamental, ¿no? Fundamental, una guía y además el brillo con el que se puede ver la luna desde esos lugares es otra cosa. Sí, me imagino que tiene que ser algo maravilloso. Antes de arrancar con todo esto, yo quisiera preguntarle tanto... Y además voy a hacer estas dos preguntas para que vosotros opinéis a través del numeral y leemos vuestras opiniones, ya que he arrancado yo opinando esta noche, para que vosotros también tengáis la oportunidad a través del numeral de Luna Caracol. Siempre digo lo mismo, aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Pero lo que vamos a poner hoy encima de la mesa, todo son hechos y van a ir con nombres, apellidos, fechas, lugares, todo muy, muy, muy concreto, que de eso se trata el periodismo. Alejandro Bernal, y ahora le voy a hacer la misma pregunta a Miguel Pérez. ¿Por qué crees que la luna es un tema que le gusta tanto a los amantes del misterio? O sea, las conspiraciones de la luna, es un tema que arrasa, o sea, es un tema que es de los imbatibles del misterio. Pues Juan Jesús, yo opino que el tema de la luna, al igual que de cualquier otra manifestación que nos acompañe en la naturaleza, pues básicamente nos evoca a la esencia de nuestro ser, de nuestra especie. La luna nos ha acompañado durante millones de años, siempre iluminándonos por las noches, y yo creo que todas las culturas, desde que el hombre es hombre, la hemos interpretado de maneras diferentes, y a medida que ha evolucionado no solamente nuestro pensamiento, sino también nuestro conocimiento científico, pues cada vez más le vamos dando otro tipo de connotaciones. Dentro de ellas, por ejemplo, y esto se habla mucho en el ámbito de la conspiranoia, es que, por ejemplo, la luna podría ser artificial o que pudo haber sido creada por otro tipo de civilizaciones, pero como usted comentaba, Juan Jesús, hace unos minutos, nosotros vamos a hablar de datos y hechos concretos. Vamos a hacer un ejercicio de periodismo de misterio durante las próximas 2 horas, así que yo creo que la luna es una fascinación para todos los que amamos el misterio porque hace parte de nuestra naturaleza. ¿Y tu opinión, Miguel Pérez, sobre lo mismo? ¿Por qué la luna arrasa tanto dentro de los temas de misterio? Luego yo daré también la mía. Miguel. Creo que además de su ubicuidad en los temas de misterio en general, en toda la humanidad, siempre creo que porque es nuestra prueba visible del espacio. Las estrellas y el sol también, pero a la luna nosotros la podemos mirar directamente, verla cambiando, verla oculta y majestuosa completa. Nunca es igual, pero siempre es la misma y siempre ha estado ahí, entonces es inevitable no mirarla. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que la luna es un tema que arrasa dentro de los temas de misterio por la batalla de los apoloescépticos, la gente que no cree que estuviéramos en la luna, que bueno, solamente en Estados Unidos es más de un 10% de la población. A nivel mundial eso habría que incrementarlo. Y luego siempre ha sido un tema muy polémico porque es un hito que marca la historia de la ciencia, y los científicos que llevan esta metodología, todo así súper muy racional y tal, lo llevan como una medalla. Y sí es cierto que les guste o no, estuvimos en la luna, pero hay una serie de conspiraciones muy oscuras detrás de la llegada a la luna, por una sencilla razón, porque llegamos a la luna por un tema político, porque estamos en los años 60, nos tenemos que ir a los años 60 y pensar que era fundamental, fuera como fuese, que los Estados Unidos llegaran a la luna antes que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo estaba dividido en dos, el bloque capitalista y el bloque comunista, y los dos querían demostrar que su ideología y su forma de entender la vida era la correcta. Y pusieron a la luna en medio de este conflicto, en medio de esta carrera y en medio de esta disputa ideológica. Entonces es un tema que enciende pasiones,
entre científicos. Yo he entrevistado a muchos científicos sobre esto y sobre ciertas partes que vamos a comentar esta noche, y algunos hay algunas partes que no les gusta hablar nada es cero. Pero bueno, los hechos son los que son, y aquí los vamos a poner esta noche encima de la mesa. Yo creo que lo suyo es que hagamos un ejercicio de historia. Igual que os estoy comentando esto, que jamás hubiéramos llegado a la Luna, si no es porque el mundo estaba dividido en dos, bueno, jamás. Hubiéramos llegado un par de décadas más tarde. Hubiéramos llegado seguramente en los 80 o algo así, pero no en el año 1969, haciendo un esfuerzo científico y tecnológico casi sobrehumano. Pues aparte de este contexto histórico, hay una parte muy oscura en cómo se llega a la Luna, que por cierto hay un vídeo tanto en el canal de YouTube Oculto tras la sombra, como en el canal de YouTube de Caracol Radio, donde hablo de esto. ¿Qué participación tuvieron científicos nazis, científicos que pertenecieron y que trabajaron para la Alemania nazi en el desarrollo del proyecto Men in the Moon, en el proyecto Apolo? Bueno, pues os quiero comentar esta historia y la opinión de todos a través del numeral Luna Caracol, que no se me ha olvidado, que además vamos a leer también vuestras opiniones, pero quiero comentaros esto antes de empezar a leer en el Twitter. Bueno, yo creo que si a casi todos nos preguntan cuál es la primera vez que un ser humano pone un objeto fuera de nuestro planeta, pues todos pensamos en el Sputnik, en el satélite soviético. Lo cierto es que la primera vez que somos capaces de mandar algo fuera de nuestro planeta, aunque no fuera un satélite con una órbita controlada ni nada de esto, eso sucedió el día 3 de octubre de 1942 en un lugar que es la isla de Usedom, en una base militar, que era una base militar secreta, donde se desarrollaban todas las armas de tecnología muy avanzada de la Alemania nazi, la base militar de Peenemünde. En Peenemünde, el día 3 de octubre de 1942, un científico de nombre Wernher von Braun mandó un cohete A4 de 12.000 kilos a 38 kilómetros de altura. Y esto lo hizo para impresionar a toda la cúpula de la élite nazi que estaba aquel día en Peenemünde, para ver si aquel cohete funcionaba. Obvio, no con la intención de que fuéramos a la Luna, sino con la intención de crear misiles balísticos de gran alcance, cosa que creó el señor Wernher von Braun, y esos misiles balísticos se llamaron las V1 y las V2. Pues resulta que los aliados se enteran de que este tipo de cosas están sucediendo en Peenemünde, y lo que hacen es bombardear Peenemünde y destrozan por completo toda la instalación. Ojo, que si eso no llega a suceder, lo mismo muchos de ustedes, incluso un servidor, estaría hablando alemán. Destruyen Peenemünde y los nazis se dan cuenta que es fundamental seguir con el desarrollo de estos misiles balísticos, y lo hacen en un lugar, en un campo de concentración subterráneo, bajo tierra, que recibió el nombre de Mittelberg. Mittelberg estaba muy cerca de un campo de concentración que era el campo de concentración de Buchenwald. Desde Buchenwald se mandaban personas hasta Mittelberg que vivían como ratas bajo tierra. Y como ratas bajo tierra morían. Y en Mittelberg murieron 20.000 personas desarrollando los misiles balísticos V1 y V2. Tanta importancia tuvo aquello que sucedió bajo tierra en Mittelberg, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera los aliados, los norteamericanos, respetan el tratado que tenían ya con la Unión Soviética y mandan 300 camiones que atraviesan la República Democrática Alemana, repito, 300 camiones para llevarse todo lo que había de aquellos misiles y además los documentos de las investigaciones, porque en los documentos ya el señor Wernher von Braun tenía desarrollado un misil intercontinental.
Pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el señor Wernher von Braun, obvio, no escapó, ni lo intentó. Se entregó a los aliados, dijo, mire usted, yo soy el ingeniero jefe de todo ese tipo de proyectos, y estuvo sentado en los juicios de Nuremberg por criminal de guerra, pero salió absuelto, y los norteamericanos crean una operación que fue la famosísima operación Paperclip, donde no solamente a Wernher von Braun, sino 1.600 científicos se les borró su pasado para que pudieran ir a trabajar a Estados Unidos. Se calcula, más o menos, que esto en patente le dio un beneficio a los Estados Unidos de en torno a 10.000 millones de dólares. El señor Wernher von Braun en 1955 ya tenía la nacionalidad norteamericana. Von Braun pactó con los norteamericanos que él y 18 de sus colaboradores se les borrase el pasado y pudieran ir a trabajar a Estados Unidos. Uno de sus colaboradores más famosos es un señor que era el doctor Arthur Rudolph, el papá de una nave espacial, el papá de un misil que podía salir al espacio, que era el Saturno V. El problema es que todo lo que pasó en Mittelberg fue teniendo eco durante muchísimos años, y en 1979 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América le dice al señor Arthur Rudolph, oiga, que aquí tengo una serie de documentos que le implican a usted en toda una serie de crímenes de guerra bastante importantes que acabaron con la vida de 20.000 personas. En 1983 el señor Arthur Rudolph tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana y en 1984 se fue rumbo a Alemania, donde tuvo un juicio por crímenes de guerra. Pero de ese juicio salió indemne, o sea, salió como si nada, por falta de pruebas. Por cierto, esta es una de las cosas que los famosos negacionistas, los que dicen que el holocausto nazi es falso, es una de las cosas que ellos ponen como prueba para intentar alegar que el holocausto nazi no existió, que es otra cosa súper absurda, porque para demostrarle a usted que solamente en el holocausto solo judíos murieron 6,5 millones, no hace falta más que se vaya uno a un sitio que se llama Yad Vashem, el Museo del Holocausto en cerca de Jerusalén, en Israel. Yo estaba allí, y allí tiene uno las 6,5 millones de fichas rellenadas a mano por los familiares de los fallecidos en el holocausto nazi. O sea, ya os digo que es muy fácil de comprobar que el holocausto nazi sí fue una realidad, aparte de la cantidad de imágenes, fotografías, pruebas, testimonios y demás. Bueno, pues tanto Arthur Rudolph como von Braun no pasaron ni un solo día en la cárcel. Nadie jamás ha podido demostrar que Wernher von Braun estuviera físicamente en Mittelberg viendo cómo morían aquellas 20.000 personas, pero que estuviera por allí algún día que otro, yo creo que es bastante fácil cuando lo que estaban fabricando allí eran sus misiles. Repito, nadie lo ha podido demostrar, pero todos los indicios apuntan a que von Braun realmente, igual que Arthur Rudolph, que de ese no cabía ninguna duda, estuvieron muchas veces en Mittelberg viendo cómo morían aquellas 20.000 personas, entre comillas, en aras del progreso y de la ciencia. Bueno, ¿qué opináis de esto a través del numeral Luna Caracol? Las naves Apolo llegaron a la Luna gracias a la ingeniería que diseñó, creó y supervisó en la NASA, porque era el ingeniero jefe de la NASA, el señor Wernher von Braun. Ojo, que el señor Wernher von Braun fue miembro de las SS, miembro de la Guardia Personal del Führer. Ojo con esto. Yo dudo mucho que por ser un científico tuviera que llegar a pertenecer a las SS. Y esto, no hay ninguna duda, me hace gracia porque cuando saqué ayer por la noche el vídeo en YouTube, enseguida respondió uno, eso es falso, nunca fue miembro de las SS. Señores, está en Wikipedia. Es que esto no es ningún misterio. Me gustaría decir que estoy investigando 5 años y he tenido que ir a viajar a Alemania 7 veces para conseguir los documentos.
es súper conocido, podéis ver fotos de Ernest von Braun con la cúpula nazi, y fue miembro de las SS, no cabe absolutamente ninguna duda. Sí es cierto que cuando entrevistaron una vez en televisión a un compañero suyo, dijo que von Braun le había dicho que qué pena el día que tuvo que entrar en las SS, porque, bueno, en fin, ya cada uno que se crea lo que se quiera creer o no, pero que fue miembro de las SS no cabe absolutamente ninguna duda. Bueno, pues los cohetes llegaron hasta la Luna gracias a la ingeniería creada en la Alemania nazi y a científicos que estuvieron en campos de concentración donde murieron miles de personas. ¿Cómo sobrevivían los astronautas? ¿Quién es el papá de la medicina aeroespacial? Porque meterte en una nave y tener una aceleración enorme, meterte en el vacío, la presión, la resistencia al frío, la posible falta de oxígeno. Bueno, pues el papá de la medicina aeroespacial es un señor que se llamaba Hubertus Strugol, uno de los 18 colaboradores de Wernher von Braun. Bueno, pues el señor Hubertus Strugol era ciudadano norteamericano ya en 1956. Y Hubertus Strugol era el jefe médico de la NASA, el señor que supervisaba cómo tenían que ser los habitáculos y qué tecnología tenían que tener para que los astronautas pudieran sobrevivir a la entrada en el espacio exterior. Hubertus Strugol, este mismo señor, era el jefe médico de la Luftwaffe alemana. Era el jefe médico de la Fuerza Aérea Alemania, de la Alemania nazi. ¿Por qué tenían tanto interés los nazis en la medicina aeroespacial y por qué son los creadores de la medicina aeroespacial? Porque ellos crean el primer avión a reacción de la historia, que es el Messerschmitt. Como bombardearon Peenemünde, tardaron mucho más en desarrollar el Messerschmitt, era carísimo y no tuvo apenas incidencia en la guerra porque se crearon muy pocos aviones justo al final. Si los alemanes hubieran dispuesto de ese avión, ustedes y yo posiblemente estaríamos hablando alemán, o en vez de inglés sabríamos alemán como segunda lengua. Los que sepan inglés, que yo de inglés no tengo ni idea. El Messerschmitt era un avión que volaba a 870 kilómetros por hora cuando los aviones de la época no llegaban a los 500 por hora. O sea, tenía casi el doble de velocidad que un avión convencional. Ya digo, gracias al bombardeo de Peenemünde, pues este avión no se pudo desarrollar antes, si no, la guerra hubiera cambiado. Bueno, pues el señor Hubertus Strugol, donde hacía experimentos, era en el campo de concentración de Dachau. Y ahí metía a personas dentro de cámaras hiperbáricas para simular la altitud, llevaban a personas a fríos extremos. Y el caso de este señor, claro, como era, digamos, más, ¿cómo decirlo?, como más a la vista, este tuvo investigaciones del Departamento de Justicia en los años 1958, 1974 y 1983. Las 3 veces que se le enjuició, este señor quedó absuelto otra vez por falta de pruebas. Y esto fue así hasta que en el año 2004, y ojo con esto, porque la fuente es la siguiente, la Academia de la Medicina Alemana demostró que él supervisó un experimento con 6 niños epilépticos en el campo de concentración de Dachau, sometiéndolos a asfixia hasta que llegaban a convulsiones. Cogió niños epilépticos porque convulsionaban antes que un niño normal. Esto lo demuestra la Academia de Medicina Alemana en el año 2004. Unos años antes ya el Congreso Judío Mundial pidió que se retirasen fotos de él en universidades norteamericanas. Ante la cantidad de pruebas enorme, él había muerto ya muchos años antes, en el año 2013 se retiraron todos los premios internacionales que había con su nombre. No hay ningún tipo de duda de que el señor Hubertus Strugol, padre de la medicina aeroespacial, jefe de medicina aeroespacial de la NASA, era un criminal de guerra. No hay absolutamente ninguna duda.
Por eso han quitado todos los premios a su nombre y por eso se retiraron todas sus fotos de las universidades norteamericanas. Así que esto no sé a ustedes qué le parece a través del numeral Luna Caracol. A mí lo que me parece es que cada vez que rememoramos lo inteligentes que somos por haber llegado a la Luna, tenían también que rememorar aquellos 20.000 muertos de Mittelberg que fallecieron creando los misiles con la tecnología que más tarde llevó al hombre a la Luna. Qué pena que los grandes avances de la ciencia se hagan siempre en medio de una guerra. Y lo que yo creo es que la ciencia o el conocimiento nunca deben estar por encima de la ética. Los seres humanos somos más importantes que llegar a la Luna. Si usted es responsable de 20.000 muertes en un sitio donde la gente moría como ratas en un agujero, lo que yo creo, y en mi opinión, es que estos señores tenían que haber estado en la cárcel un tiempo, por no decir toda la vida, y si hubiéramos llegado a la Luna 20 años más tarde, pues llegamos a la Luna. Esa es mi opinión. La suya a través del numeral Luna Caracol. Y mientras escriben sus tweets, yo le voy a preguntar su opinión sobre esto a Alejandro Bernal y a Miguel Pérez, que están por ahí. Alejandro, ¿qué opinas de toda esta historia de los nazis y la Luna? Que es muy oscura, muy oscura, muy oscura. Pues Juan Jesús, creo que la clave es lo que usted plantea en su disertación, y es que básicamente es un problema de moralidad. Y hay que tener en cuenta algo: no solamente los norteamericanos reclutaron científicos e ingenieros nazis para adelantar su programa espacial, sino también los rusos, los soviéticos también se llevaron una gran cantidad de mentes brillantes de la Alemania nazi, no solamente para desarrollar su programa para desarrollar armas nucleares, sino también para desarrollar su propia carrera espacial. Yo creo que, sinceramente, como siempre en la historia, lamentablemente la escriben los ganadores. Muchas veces se anteponen las ambiciones, se antepone, entre comillas, el progreso, el desarrollo científico. No hay que negar que este periodo histórico que vivimos en la década de los 50 y 60 del siglo pasado nos ayudó mucho, nos adelantó mucho técnica y tecnológicamente, y también a nivel de conocimiento sobre lo que es el espacio y nuestro sistema solar. Pero concuerdo con lo que usted dice, Juan Jesús, y es que este tipo de criminales no se les debió haber dado ningún tipo de amnistía, y más bien, digo yo, debieron haber pasado mucho tiempo en la cárcel, y como requisito para purgar sus condenas debieron haber dado sus conocimientos para ingenieros de estos países, pues para desarrollar este tipo de programas, pero no hacer lo que realizaron los norteamericanos de limpiarles su pasado de sopetón y permitirles andar impunemente. Bueno, sí, aparte ganando una plática bastante importante. Bueno, Von Braun incluso era un héroe nacional, viajaba por el mundo, cobraba conferencias adinerales y bueno, ganó muchísimo dinero, obviamente por el conocimiento que tenía. Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de la historia esta y la relación entre los nazis y la Luna? Bueno, además de lo que ya dijeron ustedes, sobre todo Alejandro, que también es muy conocedor de historia nazi, yo quiero aportar antes de opinar que también se sabe que los nazis estaban desarrollando proyectos de aviación y de misiles y de cohetes que con unos años más, si no hubieran sido derrotados cuando fueron derrotados, hubiesen ganado la carrera espacial solos, y fueron proyectos que también fueron descubiertos por los norteamericanos y por los rusos, como dice Alejo, que fueron utilizados para su provecho y que decantaron en lo que hoy fue eso. Definitivamente no, es un dilema moral muy grande, y toda esa cantidad de vidas no lo valen, porque eventualmente se hubiera podido llegar, pero no de esa manera. Fíjate, además de esos 20.000 muertos, la gran mayoría fueron homosexuales, gitanos y comunistas. También murieron judíos, pero parece ser que bastante poco respecto a homosexuales, gitanos y comunistas. Entonces, a mí es algo que me parece terrible. Y ahora sí, que no sé ni siquiera cómo vamos hoy en Twitter, ¿qué está comentando la gente? ¿Qué está diciendo la gente de toda esta historia de la Luna a través del numeral Luna Caracol? Alejandro Bernal, ¿qué está opinando la gente?
Pues Juanse, agradecerle a todos los oyentes que han convertido al numeral Luna Caracol en la cuarta tendencia más importante de Twitter en Colombia. Diego Arias nos pregunta lo siguiente: ¿es verdad que Hitler no bombardeó a Inglaterra con bombas nucleares porque la nube radioactiva los podría alcanzar a ellos también? No, falso. Jamás los nazis no tuvieron nunca la bomba atómica, y además no la tuvieron porque tenían muchos errores matemáticos respecto a la cantidad de agua pesada y cosas que hacían falta para crearla. Una de las cosas curiosas en la creación de la bomba atómica, que la idea fue de un científico húngaro que se puso en contacto con Albert Einstein, es que las grandes mentes que crean la bomba atómica en el proyecto Manhattan, a la cabeza del proyecto Manhattan, el científico Oppenheimer, muchos de esos científicos habían huido, sobre todo los países del este, ante el avance nazi. O sea, Alemania de forma indirecta provocó que se crease la bomba atómica y que se acabara utilizando contra los japoneses. Ellos ya estaban derrotados. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Gerardo Rengifo, ¿es verdad que falsearon la transmisión de la llegada del hombre a la luna con Stanley Kubrick? No, falsísimo. Eso es un bulo total. O sea, llegamos a la luna seguro, las transmisiones son correctas. Cosa distinta es si en la luna pasó lo que nos dijeron o pasaron más cosas, que ese es el siguiente bloque del que vamos a hablar. Pero no cabe ninguna duda que estuvimos en la Luna, que las comunicaciones fueron reales, que las imágenes que se vieron en televisión eran reales. De eso, desde mi punto de vista, no cabe absolutamente ninguna duda. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Cecilia Arteaga, ¿el proyecto Artemisa es el principio de la colonización de la Luna? Sí, seguro. El proyecto Artemisa, para la gente que no lo sabe, es un proyecto norteamericano que quiere que la Luna hay una base permanente en la Luna en los próximos años. Y se ha adelantado el proyecto Artemisa y se está invirtiendo mucho dinero por toda la guerra geopolítica que hay de la Luna, que eso a este paso lo vamos a hablar en la segunda hora, ¿vale? Además tenemos audios de diferentes expertos sobre esto, pero sí, es el principio de la colonización de la Luna y de la explotación minera de la Luna también, sí, correcto. Eso si no llegan los chinos antes, pero bueno, parece que va a llegar a Estados Unidos antes. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Mr. X, si realmente Estados Unidos llegó a la Luna, ¿por qué no hay allí una base estadounidense como suelen hacer cuando colonizan cualquier territorio? ¿Y por qué ninguna otra potencia como Rusia o Japón han logrado pisar su superficie? Porque cuesta una platica. No solamente cuesta una platica, y la tecnología que tenemos ahora no es comparable a la que teníamos en los años, a finales de los 60, o sea, para que se haga la gente una idea. Un smartphone de los que tiene usted hoy día en el bolsillo tiene más complejidad electrónica que el módulo Águila que aterrizó en la Luna. O sea, la tecnología que tenemos ahora es infinitamente superior a la que teníamos en aquella época. Entonces, no, en aquella época no había capacidad de hacer una base permanente. Ahora con la tecnología que tenemos, sí. En eso están los desarrollos, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China. ¿Qué más preguntas hay? Carlos Andrés Ortiz, ¿qué tipo de minería se podría hacer en la Luna? La de helio 3, que es un material súper importante para el futuro energético de la humanidad, pero eso también lo voy a explicar en la siguiente hora. ¿Qué más preguntas hay? Adriana Martínez, ¿hay proyectos actuales para establecer bases permanentes en la Luna? El Artemisa de la NASA, sí. El Artemisa y también los chinos, ¿eh? También los chinos quieren tener una base permanente. Pero esto ya es tan loco que hay ya, o sea, a la vez que están pensando en las bases, también están pensando en los ejércitos interestelares y tal, y que se va a liar en la Luna. O sea, que esto es muy fuerte, pero bueno, repito, todo eso lo voy a contar en la siguiente hora. ¿Qué comentario más o qué pregunta hay? Diego Darco, ¿no había un ex trabajador de la NASA quien dijo que revelaría unas fotos ocultas de la Luna? No, que yo sepa, no. Lo que sí había es un ex trabajador de la NASA que era el director de conservación de fotos de la NASA, Ken Johnston, que habló de ruinas en la Luna. Y eso es lo siguiente que quiero comentar conforme acaben vuestras preguntas. ¿Qué más? Luis Cantor, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969 y el astronauta Neil Armstrong dio un gran salto para la humanidad, todo pareció perdido para la Unión Soviética. Bueno, todo no, pero sí era un golpe de efecto a las masas tremendo. La publicidad es fundamental, y hacer creer a la humanidad que tu sistema y tus capacidades son mejores que las de tu enemigo, pues es algo clave.
Y por eso se gastó tantísimo dinero en la carrera espacial. Ya os digo, si no hubiera sido por la Guerra Fría, hubiéramos llegado 20 años más tarde, seguro. ¿Qué más preguntas hay, comentarios? Marco Rojas, ¿quién fue el segundo de Wernher von Braun en el desarrollo de sondas espaciales por parte de la NASA? Arthur Rudolph, el creador del Saturno V. Esa era la mano derecha de von Braun, sí. Efectivamente. El que tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana y regresar a Alemania en 1984. Y salió sin cargos del juicio que se le hizo por criminal de guerra por falta de pruebas. No Easy Way Out. ¿Quién fue el asesor científico de John Fitzgerald Kennedy que aconsejó que se podía y que había manera de llegar a la Luna? No, o sea, Kennedy me imagino que tendría consejo científico el director de la NASA, que no recuerdo el nombre y demás, pero sabían que la tecnología que tenían, no solamente que la tecnología que podían alcanzar haría que pudieran llegar a la Luna, es que ya los rusos lo estaban haciendo. El problema no es que Kennedy tuviera un asesor científico y le dijera, oye, que podemos ir a la Luna, y dijera Kennedy, venga, pues ponemos la plata. No, es o poner la plata o estos llegan primero. Claro, esa era la clave. ¿Alguna pregunta más? Edixon Giraldo, mi primer contacto con el misterio fue un libro denominado precisamente El Libro del Misterio, y había todo un capítulo dedicado a grabaciones ocultas de las misiones Apolo. Ninguna real. Todas las grabaciones ocultas supuestamente del Apolo que han salido y demás, yo no apostaría absolutamente por ninguna. Es que aparte, vamos a ver, uno de los grandes... Mira, faltan 14 minutos, voy a intentar contar esto antes de que termine la segunda parte, luego vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Luna Caracol, pero ante las preguntas y demás, os voy a contar esto de la gran conspiración de la Luna, porque es algo en lo que yo tengo mucho que ver con este tipo de cosas, y tengo que ver pues por casualidad, no porque fuera una historia que yo buscara. Vamos a ver cómo os cuento esto, y la segunda hora voy a dejar mucho que hables mucho más, tanto Alejandro Bernal como Miguel Pérez, que los tengo ahí a los dos, a los pobres callados, y tienen un montón de información también que daros sobre cosas curiosas de la Luna. Vamos a ver. Hace muchos años en Sevilla, en concreto en el año 1999, cuando yo todavía vivía en la ciudad de Granada, no vivía en Madrid, pues yo estaba un día tomándome un café con dos buenos amigos míos. Buenos amigos no, dos papás, porque hay gente que me apoyó muchísimo en mi carrera periodística, tanto en Andalucía y luego en Madrid, y les quiero como si fueran mis hermanos además. Dos grandes periodistas que son José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Entonces yo me estaba tomando un café con José Luis Hermida y Pepe Ortiz, y me comentan lo siguiente: oye, nosotros teníamos un amigo que se llamaba Alan Davis, que era ingeniero de la NASA, y no cualquier ingeniero, fue ingeniero jefe en la isla de la Antigua, donde se recibieron las señales de televisión del alunizaje, y este señor nos comentó que él vio unas imágenes de algo que parecían como unas ruinas, imagínense como trogloditas, como una especie de dolmen sin techo, pero donde se atisbaba como una especie de puertas y de ventanas y demás. Y pues nada, pues él dice que en una comunicación oculta, aunque la NASA te van a decir que todas las comunicaciones eran públicas, él vio eso. Y yo les dije, oye, esto es una bomba informativa, perdón, pero yo no puedo meter un artículo en ninguna revista ni en ningún lado si yo no tengo la filmación, el vídeo donde este señor, que yo no pongo en duda de que fuera quien es, lo cuente. Y entonces me dijeron, Juanje, que lo tenemos grabado en vídeo. Y yo dije, ¿cómo? Digo, pasarme el vídeo. Me enviaron el vídeo, y cuando yo vi lo que este señor cuenta, enseguida cogí el teléfono, llamé a Madrid, y en la revista Enigmas, que ya por cierto, por desgracia se extinguió, antes era de tirada internacional, en el año 99, de repente apareció una portada allí tremenda de "Hay ruinas en la Luna, exclusiva, tal, no sé qué". Pues bueno, pues todo eso lo escribió este señor que ahora mismo os está hablando. Aquello fue, no sé ni cuánta gente me llamó, ni, bueno, no os podéis imaginar el follón que se montó con esto. Pasaron los años, y en el año 2008 yo trabajaba ya en el Grupo Prisa, como estoy haciendo ahora mismo, aquí en Caracol Radio. Y en el Grupo Prisa pues había un programa de televisión que se llamaba Cuarto Milenio,
que se emitía en una cadena de televisión que era el Grupo Prisa, que era 4 Televisión. Y entonces, como todo el mundo sabía esta historia, que yo la había sacado a la luz, me pidieron que me fuera a Sevilla y localizara a la viuda de Alan Davis, Nieves Davis. Y localicé a la viuda de Alan Davis. Y nada, pues allí la entrevisté en el Parque de María Luisa, que es un parque muy conocido de Sevilla, la entrevisté y me volvió a contar toda esta historia, bueno, ya con muchos más datos. Bueno, Alan Davis es un señor que, pues hablaba 4 idiomas, era ingeniero de la NASA, fue a España porque la NASA tiene instalaciones en España, y fue el encargado de recibir, repito que esto es muy importante, de recibir la señal desde el módulo Águila a la Tierra, en la isla de Antigua. Como esto era además algo muy sensible, me fui a ver al jefe de la NASA en España, Ruiz de Gopegui, y Ruiz de Gopegui me lo confirmó. O sea, sí, este señor estaba en la isla de la Antigua, yo lo conocía, tacatá. Este reportaje, que lo podéis ver en YouTube, el reportaje aquel que escribí, la investigación, bueno, la última vez que lo vi tenía como 1 millón de visitas, ¿vale? Porque todo el mundo me corrobora de nuevo toda esta historia, y el vídeo de Alan Davis, el trozo donde él cuenta eso, está colgado en ese vídeo en YouTube, ¿vale? Entonces es muy sencillo, ponéis en YouTube Ruinas Luna y listo. Mira, por cierto, para el canal de YouTube Oculto tras la sombra también lo podía sacar. Lo que pasa que, a ver, el vídeo está en mi archivo en España. Traerme mi archivo de España me cuesta un platal bastante importante. Pesa unos cuantos kilos. Total, que cuando yo saco el reportaje en el año 2008, ya para el Grupo Prisa, en televisión, pues resulta que en el año 2007, en el Club Nacional de Prensa de Washington, un científico de la NASA, Ken Johnston, que era el director de conservación de fotos de la NASA, comentó 2 cosas que fueron también sonadas a nivel mundial. Una, que muchas imágenes originales que supuestamente se veían de lo que sucedía en foto, porque no estaban retransmitiendo siempre lo que pasaba en la Luna, retransmitían trocitos. Pues la fotografía, él confirma delante de la prensa, repito, año 2007, Club Nacional de Prensa en Washington, él confirma delante de la prensa que muchas de esas imágenes estaban retocadas para que quedaran más bonitas, tal historia. Y luego, otra cosa súper importante es que vuelve a contar lo mismo que Alan Davis, que él vio fotografías de lo que él entiende que eran restos de una civilización muy antigua. Y de esto yo tengo 2 teorías. 2 hipótesis. Bueno, yo apuesto por una. Yo no creo que en la Luna hubiera una gran civilización hace millones de años y que vivieran allí, porque la habitabilidad de la Luna es muy reducida. Ahora, que eso lo hiciera una civilización de otro mundo y lo dejara allí como una especie de señal, o vete a saber, hace miles de años, a mí sí me parece muy extraño que 2 personas que yo creo que no se conocían entre sí, porque yo no he podido entrevistar a Ken Johnston, cuenten lo mismo y los 2 sean personal de la NASA. Y de esto sí que no cabe absolutamente ninguna duda. Vuestras opiniones, tan válidas como las mías, a través del numeral Luna Caracol. Pero repito, los hechos son los que son. Y aquí hacemos periodismo, y por eso os doy fechas, nombres concretos, con quién me he sentado, con quién hablé, y os pongo todo encima de la mesa. Pero lo más extraño de toda esta historia, de esas imágenes de la Luna, es que encima de todo las imágenes se perdieron, ¿verdad, Miguel Pérez? ¿Dónde están las cintas originales de todo lo que pasó en la Luna? Hasta el día de hoy, de las miles de cintas, no se sabe dónde están. Se han recuperado unas 100 de 13.000. Y aquí empieza toda una historia gravísima. Bueno, a mediados del año 2006, la NASA aparece y dice que está confirmando el rumor que las cintas y las grabaciones del alunizaje del proyecto Apolo 11 se habían perdido. Todo lo que se registró el 20 de julio del 69, todo lo que fue transmitido a la Tierra, que además fue transmitido y copiado en una calidad mucho más baja de la original, todo eso se perdió. No porque se dañasen, sino porque no se sabe dónde están ubicadas. Hasta la fecha solo se han encontrado 100 de unas 13.000. 700 cajas con 13.000 cintas, con el registro del hecho científico más importante de todos los tiempos, siguen desaparecidas. Es que
Vamos a ver. Yo no sé qué opináis a través del numeral Luna Caracol. Esto es muy loco. O sea, el mayor hito histórico del siglo XX es que llegáramos a la Luna. El mayor hito científico del siglo XX y de la historia es que llegáramos a la Luna. Bueno, pues todas las miles de cintas de todas las horas que estuvieron allí los astronautas supuestamente grabando vídeo no están. ¿Qué son? ¿Cuántas cajas y cuántas cintas has dicho, Miguel? 700 cajas y contienen 13.000 cintas con todo el registro visual. No sé qué opináis a través del numeral Luna Caracol. Y luego en la NASA se llegaron a dar, con perdón, algunas excusas un poco, desde el punto de vista absurdas, que es como, no teníamos plata y entonces pues teníamos que reutilizar cintas. O no sé, llegaron a decir cosas muy absurdas. Entonces yo lo que opino es, o aquí hay una mano negra detrás, y esto sí es una conspiración, con perdón del carajo, y nos están ocultando información, o es que el señor que lleva el archivo de la NASA, vamos, yo no le dejo que archive ni el archivo mío personal. O sea, vosotros me diréis. O sea, el mayor hito histórico del siglo XX, el mayor hito científico de la historia. Y no están las imágenes. O sea, las imágenes desaparecieron. O sea, es que me parece una total y absoluta locura. Faltan 3 minutos y medio. Vamos a darle al paso a la gente que quiera opinar a través del numeral Luna Caracol sobre esto. Y la siguiente hora vamos a arrancar con geopolítica de la Luna y Miguel Pérez y Alejandro Bernal, que los tengo ahí muy callados, que nos cuenten un montón de historias. Es que os quería contar esto. Bueno, vamos a ver, todo esto que os he contado es parte de mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, que por cierto lo podéis conseguir a través de web como Buscalibre o en la Librería Nacional. Repito, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, de Editorial Aguilar. Y esta es la investigación de la Luna que yo hice para ese libro, que está mucho más detallada obviamente en el libro. Y hay una parte que os repito, es que es una vivencia mía, porque es una historia de la Luna en la que me escribieron de medio mundo, me llamaron de medio mundo, y es una historia que me encontré, es que ni siquiera la busqué. Es así de loco, ¿no? Lo que hace en la vida tener buenos amigos. Bueno, pues repito, este libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, ahí tenéis mucha más información sobre esto. Alejandro, ¿qué está comentando la gente a través del numeral Luna Caracol? Muchas gracias a todos que nos han permitido seguir siendo tendencia en Twitter en Colombia, la tendencia número 5 en este momento. Andrés nos pregunta lo siguiente: alguna vez escuché a JJ Benítez decir que los Estados Unidos explotaron ruinas en la Luna. ¿Qué opinas sobre eso, Juan Jesús? Mira, esa historia la conozco súper bien, es una de las cosas por las que Juanjo Benítez no me habla, y es muy sencillo, porque Juanjo Benítez habla de que él tenía un famoso mirlo rojo. Mirlo rojo es Alan Davis. Como yo fui el periodista que públicamente dijo esto, es una de las razones por las que Juanjo no me habla. Pero bueno, os puedo decir, Nieves Davis me confirmó que Juanjo Benítez le decía a su marido el mirlo rojo. Así de claro y de sencillo. Lo digo porque es la verdad y es lo que yo hablé con Nieves allí. Y por eso Juanjo habla de las ruinas en la Luna, sí, porque conoció a Alan Davis. Correcto. ¿Qué más? Nuestro amigo Carechimba, se descubrió algo que no quisieron revelar por el motivo que sea, y por eso todo es tan secreto alrededor de la Luna. Hombre, yo creo que el tema este de la supuesta ruina, y hay algo muy sencillo. Mira, en el año 1961 la NASA encarga una cosa que se llamó el informe Brookings a un grupo de expertos sobre qué consecuencias tendría a nivel mundial que la NASA o el gobierno de los Estados Unidos de América le dijeran al mundo, oye, no estamos solos. Y entonces el informe Brookings es muy claro. Las consecuencias sociales y económicas de algo así hundirían el mundo tal y como lo conocemos. Tan en serio se lo tomaron los norteamericanos que en la Ley Federal, apartado 14, sección 1211, cualquier empleado de NASA o de cualquier organismo norteamericano que dijera algo sobre que había vida fuera de la Tierra, tenía que pagar una multa de $5.000 de los de entonces, y además 1 año de cárcel. Esta ley se retiró, también es cierto, en 1991. Pero que el informe Brookings es otra realidad, no cabe absolutamente ninguna duda. Y queda tiempo para una preguntita y listo, faltan 50 segundos. Felipe Canchila, ¿qué hay en el lado oscuro de la Luna? Eso en la siguiente parte os vamos a contar mucho más. Una preguntita súper rápido.
Cata, ¿de quién es la luna? ¿Cómo se distribuye? Según Naciones Unidas, la luna nos pertenece a todos por un tratado que se conoce como el Tratado Lunar. Según Donald Trump, desde hace 2 meses, el primero que llega se la queda. Se ha salido el Tratado Lunar. Claro, esa es la realidad. O sea, esto es así de sencillo. Oye, no queda tiempo, faltan ya 18 segundos. Bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Luna Caracol. Abrimos la segunda hora hablando de todo esto y con vuestras opiniones. No os vayáis, que siguen los especiales de misterio en Caracol Radio. La luna. Continuamos con los especiales de misterio, de periodismo de misterio de Caracol Radio. Y aquí lo que hacemos es periodismo. Y antes de que Alejandro Bernal vea algunos de vuestros comentarios, los lea a través del numeral Luna Caracol, en un ejercicio de periodismo uno lo que intenta es poner los hechos encima de la mesa. Yo os dije que toda esta historia me la dieron 2 grandes amigos míos. Uno de ellos me está viendo ahora desde las estrellas, que se llama Pepe Ortiz, y otro se llama José Luis Hermida. Son los que me cuentan cómo conocen a Alan Davis y toda esta historia. Entonces, para que lo escuchéis vosotros mismos, me puse en contacto esta semana con José Luis Hermida para que en un audio le contara a toda la audiencia de Caracol quién era el señor Alan Davis, el ingeniero de la NASA, que dijo que había ruinas en la Luna. Vicky, ¿me puedes poner por favor el audio número 5? Hola, Juanje. Me preguntas de qué hablábamos con Alan. Pues nosotros conocimos a Alan en Sevilla, participó en algunos de nuestros programas de radio y de televisión de aquella época y lo podríamos catalogar como un ser excepcional, amigable, culto, muy preparado. Hablábamos cuando aún nadie hablaba de ello, del proyecto, de lo que ahora se llama Proyecto Artemisa, que es la vuelta a la Luna. Hablábamos de la existencia de agua en la Luna cuando nadie quería creerlo. Y hoy NASA reconoce que hay más de 1.600 millones de toneladas de agua congelada en los polos y que podría usarse como combustible para cohetes que fueran a Marte. La Luna sería así, en ese caso, una base para ya llegar a Marte, para poder conquistar Marte. Hablábamos de la conquista lunar con bases permanentes, hablábamos de la minería lunar, metales raros y preciosos como el uranio, el titanio y el helio 3, este último que no existe en la Tierra, para obtener material de construcción de nanotecnología, telecomunicaciones, maquinaria médica, etcétera, etcétera. Hablábamos de que existían pruebas de que el hombre había ido a la Luna. Se trajeron en el Apolo 11 21 kilos de rocas lunares que se distribuyeron por diversas universidades. Se dejaron además refractores de marcadores de láser que devuelve un haz de luz láser que se lanza desde la Tierra en 3,5 segundos y que localiza donde se estrellaron los módulos lunares, porque los módulos lunares se dejaron en la Luna. Hablábamos también de posibles construcciones de materiales en la propia Luna con impresoras 3D. Hoy conocemos lo que son las impresoras 3D, que crearían materiales con regolito lunar para construir hábitats, incluso piezas de cohetes. De la exploración de la cara oculta, porque existe poca radiación allí, poca interferencia y se pueden captar mejor las señales del espacio exterior. Y cómo no, de la posible vida en la Luna, de arquitectura extraterrestre en la Luna. De hecho, 2 de sus compañeros en NASA, Richard Hoagland y Mike Barra, en un libro publicado en 2007 llamado Dark Mission, nos hablan de civilizaciones avanzadas que habrían llegado a la Luna y a Marte, así como a las lunas de Júpiter y Saturno, y que ellos fotografían o intentan explicar fotografías que publican en su libro como restos de ruinas cristalinas en la Luna. Estas eran las cosas y muchas más de las que hablábamos con el afable Alan Davis. Fue una persona inconmensurable,
una persona cercana, una persona que nos hizo soñar y una persona que nos explicaba a nivel teórico cosas que hoy en día se reconocen a nivel práctico. Espero que esto sirva como un punto de enlace y que te sirva para, de alguna forma, comprender parte de nuestras conversaciones. Un abrazo a todos. Bueno, pues yo creo que es un ejercicio de periodismo. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a José Luis Hermida, que tuvo la gentileza de cogerme el teléfono y mandarme este audio para que toda la audiencia de Caracol vea bueno, pues lo que es hacer periodismo. O sea, cuando te encuentras testimonios de testigos que son muy cualificados porque han vivido un hecho histórico en una posición privilegiada y que lo acaban contando. Entonces es una historia que a mí me parece fascinante y que tuve la suerte de vivir gracias a estos dos grandes amigos. Antes de meternos en geopolítica y la luna, Alejandro Bernal, ¿hay algún comentario a través del numeral Luna Caracol en Twitter? Sí, aquí No Easy Way Out nos pregunta lo siguiente: ¿cómo recupera el gobierno que invierte en viajes a la luna o sondas espaciales esa cantidad de dinero tan impresionante que se necesita para estas misiones? Bueno, el proyecto Artemisa, el que se queden en la luna, que es de lo que vamos a hablar ahora, la explotación minera lunar puede dar muchísimo dinero, muchísimo más de lo que se va a invertir. Mucho más. Sobre todo porque el petróleo del futuro puede ser el helio 3. Y en la Tierra apenas hay, y en la Luna hay mucho helio 3. Entonces, para que os hagáis una idea, aunque vamos a hablar después de eso, el helio 3 le puede dar energía a la Tierra al ritmo de consumo que tenemos ahora durante 10.000 años. O sea, toda la plata del mundo. Y más. ¿Qué más comentarios hay? Edgar Cuchilla: ¿cuál es el suceso de la carrera espacial que más despierta la posibilidad de que exista vida extraterrestre? Madre mía, desde mi punto de vista, lo de Alan Davis. No sé si porque lo viví, pero la historia de Alan Davis, o sea, este señor jamás ganó un peso por esto. Es más, le podía haber supuesto muchos problemas. Y, no sé, que contara eso, yo es una cosa que todavía no solamente me fascina, sino que además como periodista tuve la suerte de vivirla y de poder contarla. ¿Qué más comentarios hay? Diego Ferreira: el hombre sí llegó y sigue llegando a la luna. El problema es que hay un secreto que los Estados Unidos y las entidades espaciales no quieren que se descubra. ¿Cuál es? Bueno, pues para mí que realmente en la luna pudiera haber algún tipo de resto de algún tipo de civilización. Vuelvo a repetir lo mismo. La historia de Alan Davis, y lo podéis ver a él contándolo en este vídeo que os he dicho, es algo que a mí me fascina, y aparte que también coincide con Ken Johnston, con el señor que era el archivero de las fotos del proyecto Apolo. Entonces, a mí me parece algo muy curioso. ¿Algún comentario más? Cecilia Arteaga: ¿cómo se van a desaparecer archivos de tanta importancia para la humanidad? Estos deben contener información de cosas inimaginables y de mucha trascendencia para la humanidad. No solo eso, sino que además esos archivos, esas miles de cintas, eran el reflejo de un hecho histórico y de un hito científico, tanto para la ciencia como para la historia y como para los seres humanos eran fundamentales. Entonces, que NASA las haya perdido, pues cuando menos rarito es. Ya cada uno que opine lo que quiera. Venga, una pregunta más y seguimos, porque como siempre he hecho un guión que no sé para qué lo hago, porque no va a dar tiempo ni a la mitad. Dime. Kenneth: ¿de dónde viene la teoría de que la Luna es un satélite artificial para vigilar a la humanidad y qué relación tiene con el Caballero Negro? La teoría viene de dos científicos rusos y además lo argumentaban y tal, pero la verdad que ahora mismo no me lo sé en detalle, pero era de dos científicos rusos, de donde venía que era un satélite artificial, sí. Listo, bueno, vamos a seguir con esto porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, lo que se ha puesto de moda en las últimas semanas, se ha aparecido en medios de comunicación, aunque no pensáis que ha tenido tampoco mucho eco, yo sí, me parece algo tremendo, y por eso el canal Oculto tras la sombra de YouTube, que tengo junto a Alejandro Bernal, sí hicimos un vídeo sobre esto. Es que hace algo más de un mes el señor Donald Trump dice que se sale del Tratado Lunar y que básicamente el primero que llegue a la Luna y se ponga allí, pues se queda con los recursos. Entonces, esto es parte de toda la lucha geopolítica que hay entre Estados Unidos y China.
Además, porque hace poco los chinos llegaron hasta la cara oculta de la Luna con una misión que fue la Chang'e 4. De todo esto, y adelantándose a lo que iba a suceder meses después, se adelantó un periodista español, investigador, ufólogo y muy buen amigo mío, que se llama José Antonio Caravaca. Y José Antonio Caravaca hizo una portada en la revista Año Cero hace unos meses sobre toda esta nueva conspiración de la Luna, porque es una conspiración que no os podéis ni imaginar. Pero mejor que os lo cuente yo, pues que os lo cuente José Antonio Caravaca. Y Vicky, ¿me puedes poner por favor el audio 1? El interés de China por la Luna está repleto de oscuros e inconfesables secretos que poco a poco estamos conociendo. Por ejemplo, los servicios de inteligencia norteamericanos han alertado varias veces a Washington de una misteriosa estación de radar que la Agencia Espacial China ha construido en la Patagonia Argentina y en la que el gobierno asiático ha invertido más de 50 millones de dólares y que posee una antena de 450 toneladas de peso. Y además cuenta con un edificio de 16 pisos de altura. La CIA está convencida de que esta instalación podría tener múltiples usos militares y de espionaje al margen de los científicos, que es lo que la Agencia Espacial China ha argumentado para la fabricación, la construcción de esta enorme instalación. Pero hay que tener en cuenta, para apoyar un poco lo que cuenta la CIA, de que el secretismo que rodea a este edificio en Argentina es tan hermético que solo personal autorizado por Beijing, militares y miembros del régimen chino, tienen acceso a la estación de radar, lo que ha provocado cierto malestar en algunos políticos y autoridades argentinas, que ven esto como una especie de carta blanca para que el gobierno chino pueda realizar todo tipo de operaciones. Ya ha habido científicos como el doctor Malcolm Davis que han alertado de que el programa, han denunciado de que el programa espacial China realmente tiene un propósito militar y que no tiene nada de científico, que esto de la exploración espacial es una simple coartada para llevar a cabo una agenda secreta por parte de las autoridades chinas. Frank Rose, secretario de Estado adjunto para el control de armamento durante la administración del presidente Barack Obama, sospechaba y denunciaba públicamente de que China estaba desarrollando en secreto una sofisticada tecnología para bloquear, interrumpir y destruir satélites en el espacio. Y en este mismo sentido, muchos especialistas en inteligencia y geopolítica ya consideran a China una amenaza mayor que Rusia para los Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta sus logros en estos últimos años, como por ejemplo su capacidad para destruir satélites a gran altura. En 2013 China utilizó un misil para destruir un satélite que se encontraba a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y todo esto no ha hecho sino acrecentar los múltiples rumores de que China, como decía, tiene una agenda encubierta, en secreta, para desarrollar en paralelo a estas misiones lunares, que es lo que el gobierno chino ofrece a los medios de comunicación. El portal ruso Vesti decía que la Agencia Espacial China tiene pensado edificar una base permanente en la Luna para el año 2050, en la cual piensa desplegar unidades militares, bases de misiles y crear un espacio puerto de donde partirían las futuras naves, tanto tripuladas como no tripuladas, para explorar nuestro sistema solar y llegar al planeta Marte por delante de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Este proyecto coincide con las aspiraciones del presidente chino Xi Jinping, que quiere convertir a su país en una superpotencia espacial. La base lunar china desconcierta a la inteligencia norteamericana,
que sospecha que podría ser utilizada como una eficaz y devastadora arma de guerra en una hipotética confrontación con el gigante asiático, y esto puede llevar a una nueva guerra fría, rememorando ese conflicto que nunca llegó a desarrollarse a nivel nuclear entre el bloque soviético y los Estados Unidos, pero en esta ocasión teniendo como protagonista a los Estados Unidos y China. Y el último capítulo lo hemos visto escasamente hace una semana, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el interior de la Casa Blanca, anunciaba a bombo y platillo la creación de un ejército espacial que pretende garantizar la supremacía estadounidense en el espacio. Habrá que ver en qué acaba todo esto. Los que queréis seguir a José Antonio Caravaca en Twitter, su Twitter es José A. Caravaca, porque publica unas cosas de ovnis, sobre todo buenísimas, aparte de este tipo de investigaciones. Bueno, pues José Antonio Caravaca, buen amigo, hermano mío de toda la vida, se adelantó muchos meses con este artículo que fue portada a lo que iba a suceder. Una nueva guerra fría y la luna de por medio. Y además ya, a la vez que se está desarrollando el proyecto Artemisa, pues desarrollo, fuerzas aéreas, fuerzas militares espaciales, o sea, una cosa que no sé qué opináis a través del numeral Luna Caracol, para mí una cosa, pero de locos. O sea, de locos. ¿Hasta dónde puede llegar esta confrontación en el espacio y modificar la geopolítica que hasta ahora tenemos en nuestro planeta? Pues que nos lo cuente José Antonio Caravaca, y ahí os pongo, Vicky, por favor, el audio número 2. La Administración Espacial Nacional China lanzó el 7 de diciembre de 2018 la sonda Chang'e 4, que alunizó con éxito el 3 de enero de 2019 en la cara oculta de la Luna. Con este hito científico, China se convirtió en el tercer país del mundo, después de los Estados Unidos y Rusia, en colocar un artefacto construido por el hombre sobre la superficie de la Luna. A raíz de este hecho, que fue ampliamente divulgado por los medios de comunicación, los Estados Unidos comenzaron a mirar con cierta desconfianza el evidente y espectacular avance de las misiones espaciales chinas, temiendo que el gigante asiático se adelantara en la conquista del planeta Marte, un ansiado sueño y proyecto de los expertos de la NASA. Varios especialistas internacionales barajan la posibilidad de que el verdadero propósito de China en todo este asunto no sea el meramente científico, que se trate de un avance espacial sin más, sino que su objetivo oculto sea el de explotar minas lunares para extraer un peculiar isótopo del helio, el denominado helio 3, que resolvería los problemas de energía en la Tierra durante los próximos 10.000 años. El valor potencial del helio 3 se calcula en 2.000 millones de euros la tonelada, aunque eso sí, el gobierno chino tendría un problema legal, porque tendría que enfrentarse al Tratado del Espacio Exterior de las Naciones Unidas, donde se especifica muy claramente que los recursos que se encuentren en la Luna son propiedad de toda la humanidad. Tal es el conflicto espacial que se avecina en los próximos años, que la NASA, por ejemplo, tiene prohibido por ley colaborar con la agencia china, ya que los servicios de inteligencia norteamericanos están convencidos de que el ejército chino es quien realmente controla en la sombra a los científicos asiáticos, que por tanto se podría producir cualquier tipo de espionaje. De hecho, hay que tener en cuenta, como dato muy importante en toda esta historia de la carrera espacial china y de su interés en nuestro vecino satélite, que en el año 2011 el Congreso de los Estados Unidos prohibió específicamente a la NASA o a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca utilizar fondos federales para colaborar de cualquier manera con China o con cualquier empresa china. Por tanto, ahí se prevé
un potente y desconocido conflicto que se verá resuelto en los próximos años. Pues una conspiración y la luna de fondo. ¿Y por qué la luna de fondo? Porque en la luna hay mucho helio 3. Y el helio 3 es un material con el que se puede desarrollar una tecnología que es la tecnología de fusión nuclear. Ahora, imaginaros el problema que sería que todo el petróleo del mundo estuviera en manos de un solo país. O sea, ahora que nuestra energía se basa en el petróleo, imaginaros esto, que todo el petróleo del mundo lo tuviera un solo país, y ese país decidiera qué precio le pone, y cómo lo hace y cómo no. Por eso toda esta guerra que se está montando nueva en torno a la Luna. Para que nos explique bien qué es el helio 3, pues hoy estoy presumiendo de amigos, le escribí y le hablé con un buen amigo mío, con David Zurdo, que es escritor, que es ingeniero, y que nos va a contar en un audio pequeñito la importancia del helio 3. Vicky, ¿me pones el audio 3, por favor? Sin ninguna duda, el futuro de la producción de energía será la fusión nuclear. La fusión nuclear, a diferencia de la fisión nuclear que se utiliza hasta ahora, pues en lugar de utilizar átomos muy pesados y romperlos para producir energía, lo que se hace es coger átomos muy ligeros y fusionarlos, unirlos, para producir también energía en cantidades muy superiores incluso. Además tiene la ventaja de que no tiene residuos radioactivos, a diferencia también de la fisión, que produce, y es quizás su mayor problema, porque en todo lo demás es muy eficiente, es barata, pero tiene el problema de los residuos radioactivos. Bueno, pues la fusión nuclear no los tiene. ¿Cuál es la cuestión del helio 3? El helio 3 es el elemento químico más ligero después del hidrógeno. Hay varios isótopos. Los isótopos son los átomos, los elementos químicos que tienen, digamos, las mismas características como elementos, pero tienen unas diferencias que tienen que ver con el núcleo atómico. El núcleo atómico puede tener un neutrón, dos neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno no tiene ningún neutrón. El deuterio tiene un neutrón en el núcleo y el tritio tiene dos neutrones en el núcleo. En realidad todos son isótopos de hidrógeno. Pues en el caso del helio 3 tenemos el helio 3, el helio 4. Bueno, pues el helio 3 es muy poco abundante en la Tierra, curiosamente, pero lo hay en la Luna. Está, vamos a decir, capturado por el regolito, por ese polvo lunar, ¿no?, que todos conocemos por las misiones Apolo. Bueno, pues está ahí y se podría, digamos, recolectar y utilizar, porque en una de las teorías, no es la única, pero en una de las teorías de cómo va a ser la fusión nuclear futura, este santo grial de la producción de energía, se necesita, o la mejor opción es utilizar helio 3. Claro, ese helio 3, como decía, está en la Luna. Es decir, que si lo queremos utilizar tendremos que volver a la Luna y cogerlo. Esto tiene dos, no sé si llamarlos inconvenientes o curiosidades, pero uno de ellos es que tenemos que volver, físicamente hay que volver. Pero el segundo inconveniente, que va a haber una guerra, una carrera, vamos a decir, entre diferentes potencias para hacerse con el control del helio 3, si es que al final la fusión nuclear lo utiliza. Madre mía, qué lío con la Luna. Pues resulta que el petróleo del futuro, el helio 3, está en la Luna. Así que no sé qué opináis de esto a través del numeral Luna Caracol. Vamos a leer vuestras opiniones ahora, porque a partir de ahora sí le voy a dar paso a que hable Alejandro Bernal y Miguel Pérez, que los tengo muy callados. Mientras escribéis vuestras opiniones sobre esta guerra por la Luna y la mira Alejandro Bernal, Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de todo este lío que se está montando con la Luna, el helio 3, Donald Trump por un lado, los chinos por otro, que si fuerzas espaciales ya interestelares, que ya se están desarrollando en Estados Unidos? O sea, es como una película, como una especie de distopía, pero que se está convirtiendo en realidad. Eso, junto a la pandemia, pues nos pone en un mundo que es como, no sé si llamarlo loco, absurdo, impensable, o que realmente nadie sabe hacia dónde camina nuestro futuro. Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de esto? Realmente, a frase de cajón suena, pero la realidad siempre supera la ficción, y el mundo ha sido así siempre. Cada vez en la nueva era sigue siendo así de loco. Creo que la intención es clara por parte de las dos potencias. Por Estados Unidos, ahora que se salieron del Tratado Lunar, es bastante evidente la intención que hay ahí, y al no compartir por ley archivos con China también con sus proyectos, con enfocarse en el lado oscuro de la Luna, la intención es bastante clara, y la verdad no
no sabe uno qué pensar, porque es que son las únicas naciones que podrían siquiera imaginar llevar a cabo esa carrera lunar, a este nivel, que Rusia, digamos, se ha quedado un poco detrás de China, y ahora China presenta la principal amenaza, entre comillas amenaza, para los Estados Unidos, que también ellos con esta manera de actuar son una amenaza potencial para el resto del mundo. Sería muy idealista pensar que China se hace con el helio 3 y decide repartirlo al mundo, menos a Estados Unidos. Así que no sé qué pensar, la verdad, solo temer y esperar por lo que sea lo mejor. Pero perdona, es que eso que has dicho, Miguel, me parece súper sensato, en el sentido de los norteamericanos están pensando que el helio 3 se lo van a quedar los chinos, y los chinos están pensando que se lo van a quedar los norteamericanos, pero ven la negociación tan pacífica que por si las moscas ya creó un ejército espacial. Exacto. Es que esto pone los pelos de punta, y eso que yo soy calvo, o sea, es una cosa como muy loca, ¿no? O sea, como que dices, oye, los próximos años esto se va a poner cada vez peor, o sea, en todos los sentidos. Oye, ¿qué es lo que comentan los oyentes a través del numeral Luna Caracol, Alejandro, sobre todo esto? David Fernández, ¿podría la minería lunar desatar una tercera guerra mundial, pero esta vez desde el espacio? Desde el espacio y en la Tierra. Desde mi punto de vista, sí. No porque la Luna sea muy bonita y tal, no, por el helio 3. Porque si el helio 3 es el combustible del futuro, que está por ver, ¿eh? Pero si se convierte en el elemento, en el petróleo del futuro, claro que puede desembocar en una guerra mundial, pero sin ninguna duda. ¿Qué más preguntas hay? Santiago Rondón, aparte del helio 3, ¿la Luna tiene otro valor estratégico para las potencias? Tiene otros minerales, sí, creo que los comentaba David Zurdo, pero sobre todo el helio 3 es el que potencialmente parece ser más valioso, sí. ¿Qué más? Wilson Sánchez, ¿qué impacto tendría la explotación de la Luna en la Tierra, como por ejemplo con el tema de las mareas? No, si se hace con sensatez no tiene por qué tener absolutamente ningún tipo de repercusión en la Tierra. Ninguna. ¿Qué más preguntas? Edgar Medina, me pregunto qué estarán planeando los rusos mientras Estados Unidos y China se pelean. Por lo pronto Rusia puso una queja formal en Naciones Unidas porque Donald Trump se salió del Tratado Lunar. Se han puesto ya una queja formal. Y además la frase, por cierto, la frase exacta la comento en el vídeo No oculto tras la sombra. Hay una frase de un científico ruso muy importante, que tiene un puesto muy importante en la Agencia Espacial Rusa, diciendo que siempre que los países, en la antigüedad, que un país salía de su territorio y había una disputa por las riquezas de otro lugar, siempre acabó en guerra. O sea que más clarito el agua. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Diego Ferreira, definitivamente Estados Unidos ya le declaró la guerra a China en todos los aspectos, no solo en el científico. Es lógico, teme no ser más la potencia. Incluso China quiere reconvertir el patrón oro en las transacciones internacionales. Claro, porque ellos tienen una ventaja con el dólar muy importante, ya que desde el tratado Bretton Woods el dólar es el patrón de venta de cambio internacional. Entonces, claro, si se vuelve el patrón oro, madre mía, sería una locura. Bueno, la economía no sabríamos qué pasaría, pero bueno, hay un dato, un día podemos hacer un programa sobre economía. Si mañana la Unión Europea comprase el petróleo en euros y Japón en yenes, el sistema económico mundial sería el carajo tal y como lo conocemos. Solo con la Unión Europea y con Japón. Entonces, pues fijaros lo que supone esto. Venga, pues una última pregunta y seguimos, que hoy los dos que estéis conmigo habéis hablado menos que nunca. Nelson Baena, en las últimas semanas han salido 3 misiones a Marte. ¿Será que encontraron algo? Yo creo que están explorando, pero yo creo que ahora mismo por un tema económico, mira, la geopolítica y el dinero son todo. O sea, fuimos a la Luna por un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a volver a la Luna por el tema del helio 3 y el dinero y el combustible del futuro. O sea, es así de loco. O sea, la ciencia está, por desgracia, en un segundo lugar. Ojalá la ciencia y el conocimiento estuvieran en el primer lugar, pero no. Lo que interesa aquí es intereses geopolíticos y dinero. Bueno, vamos a seguir con esto de la Luna y luego leemos más comentarios vuestros.
que repito, hoy he hablado demasiado, os he contado un montón de cosas que la verdad es que las había investigado en mi vida, las he plasmado en mi último libro, en Conspiración. Os hablé antes de él, que lo podéis conseguir a través de diferentes webs como Buscalibre o Libre Nacional, por ejemplo. Y vamos a meternos en otras cosas y otros aspectos curiosos de la Luna, que todavía falta un buen trozo de programa para que tengamos hoy un espacio muy variado. Vamos a ver, los norteamericanos arrancan una carrera espacial que acaban como vencedores, pero se nos olvida que hay otra carrera espacial, la que hizo la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hoy día su heredero, su hija, sería Rusia. Alejandro Bernal, ¿en qué consistió y a qué hitos llegó esa carrera espacial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues básicamente, Juan Jesús, la carrera espacial rusa entró directamente en rivalidad con los esfuerzos de ingeniería y tecnología que estuvieron desarrollando los Estados Unidos, y para algunos historiadores realmente este esfuerzo espacial de la antigua Unión Soviética representó realmente un desgaste, un sacrificio del bienestar y el desarrollo de su pueblo, que después desencadenaría con la caída del comunismo en esta gran nación. Pues resulta que como tal, el proyecto que los rusos llevaron a cabo para poder poner un hombre en la Luna fue el proyecto conocido como el N1 o L3, y con este los rusos, los soviéticos, buscaron adelantarse a los estadounidenses en procura de llegar a nuestro satélite natural. Para ambientarnos históricamente tendríamos que situarnos en la década de los años 50 del siglo anterior, y hay que recordar que para este momento los soviéticos lograron auténticos hitos en el desarrollo de la agencia y de la ciencia aeroespacial, como por ejemplo poner al primer ser vivo en el espacio, que en este caso fue la perra Laika en 1951, también tomar las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. Esto sucedió con la sonda Luna 3, y estas imágenes fueron captadas el 7 de octubre de 1959, y desde luego yo creo que uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad, como lo fue llevar al primer ser humano a orbitar el planeta, y desde luego me refiero al señor Yuri Gagarin, este gran suceso que ocurrió el 12 de abril de 1961. Es que se nos olvida que los rusos iban ganando por goleada. Se nos olvida. Y bastante, Juanje. Efectivamente. Continúa. Y desde luego todo este tipo de hitos, este tipo de grandes logros soviéticos impulsaron a los norteamericanos a acelerar su propio proceso para poder alunizar. Y si bien los estadounidenses tuvieron al científico alemán Werner von Braun para desarrollar los cohetes, los soviéticos tuvieron a su propia gran estrella, al ingeniero quien se encargó en sus primeras etapas de desarrollar la mayor parte, no solamente de sondas, sino de cohetes, y desde luego me refiero al gran Sergei Korolev. Este señor era ingeniero y diseñador de la gran cantidad de cohetes y la tecnología soviética, pues para lograr dar este salto al espacio. La inteligencia norteamericana no conocía en realidad el nombre de este ingeniero y lo denominaban como el diseñador jefe o el señor X. El señor Korolev ya de por sí tiene una historia muy interesante, y es que él fue uno de los prisioneros durante las purgas estalinistas en 1938 y pasó 6 años en un gulag siberiano. En los gulags fallecieron millones de ciudadanos soviéticos, murieron de inanición. Pues el señor Korolev pudo resistir este confinamiento tan brutal en Siberia, y años después se convertiría en el diseñador jefe de la gran cantidad de tecnología que utilizaron los soviéticos en su intento de llegar a la Luna. Oye, una cosa muy importante, además, juraría, si dicen algunos que si Korolev no muere, lo mismo los rusos hubieran llegado primero. Totalmente de acuerdo, Juan Jesús. Yo creo que sí. Y lo vamos a ver a continuación, y es que en 1961, este señor Korolev, quien, a diferencia de von Braun, quien tenía realmente muchos recursos, mucho apoyo del gobierno, pues realmente Korolev prácticamente le tocó luchar casi que de manera autónoma para intentar desarrollar estos proyectos de ingeniería aeroespacial. Y en este año le presentó un proyecto para desarrollar a gran escala la carrera espacial rusa, pues al gobernador de aquel entonces de la Unión Soviética, el señor Nikita Khrushchev. Y curiosamente Khrushchev lo rechazó
precisamente porque Korolev había sido uno de los prisioneros en los gulags y además porque al parecer le caía mal, no tenía ningún tipo de simpatía por este ingeniero. Tenía el tipo una visión de lo que era la inteligencia humana bastante importante, ¿no? Madre mía, qué barbaridad. Totalmente, muy reducida. En el año 1964, los rusos, imagínense, Korolev presentó el proyecto en el 61, pero hasta el 64 los soviéticos retomaron las ideas y los esfuerzos para enviar cosmonautas a orbitar la Luna. Lamentablemente para ese momento los norteamericanos ya les habían tomado ventaja y pues bueno, fueron los que finalmente pudieron llegar primero a la Luna. En este punto, a mediados de la década de los 60, aparece otro importante hombre, otro gran ingeniero ruso como lo fue Vladimir Sholomey. Resulta que este señor fue uno de los más importantes científicos y expertos en el diseño de cohetes soviéticos, pero el problema que ocurrió en este punto fue que tanto Korolev y Sholomey no se lo llevaban muy bien, cada uno comenzó a trabajar por aparte y lamentablemente no aunaron esfuerzos. También algunos historiadores comentan que si Korolev y Sholomey hubieran trabajado en conjunto, muy probablemente los rusos hubiesen ganado la carrera espacial. Dentro de los hitos que hay que tener en cuenta para este momento, tal y como lo comentaba hace unos minutos, los soviéticos habían logrado grandes avances en la exploración aeroespacial y para ese momento los misiles norteamericanos realmente carecían de la potencia suficiente para llegar a la Luna. Sin embargo, pues los soviéticos ya habían hecho grandes prodigios, como les comenté, lo de Yuri Gagarin, lo de incluso llevar sondas ya a la Luna, sacar fotografías del mismo lado oscuro de la Luna. Otro de los grandes logros de la ingeniería soviética, sin lugar a dudas, fue algo que ocurrió el 3 de febrero de 1966, cuando la sonda Luna 9 logró el primer alunizaje suave sobre el satélite natural de la Tierra, es decir, el primer objeto fabricado en nuestro planeta que se posó sobre la Luna, en efecto, fue construido por los rusos. Fue soviético, efectivamente, por eso me hace mucha gracia ahora cuando dice Donald Trump, nosotros llegamos primero. No, vamos a ver. Nosotros llegamos primero con un señor en un cacharro. Pero claro, si decimos quién llegó primero, primero llegaron los soviéticos, primero llegaron los rusos con satélites, con artefactos que se posaron sobre la superficie lunar y las primeras fotos que hay de la Luna son soviéticas. Claro, es lo que a la gente se le olvida. Hay que tener en cuenta la diferencia de enfoques, Juan Jesús, que había de ambas carreras espaciales. Desde luego, para los norteamericanos era muy importante llevar tripulantes a la Luna. Parece que si bien los soviéticos habían contemplado esta posibilidad, no era una obsesión, no era algo tan prioritario para ellos llevar a un cosmonauta como sí lo era para los norteamericanos presentar a un hombre de origen norteamericano posado sobre la Luna. Y la otra gran diferencia, sin lugar a dudas, era el poder transmitir en directo por televisión, lo que pues a nivel mundial se vio el 20 de julio de 1969, la llegada del hombre a la Luna. Para los rusos, según algunos historiadores y expertos, ellos muy probablemente, si hubiesen llegado primero a la Luna, lo que hubiesen hecho hubiese sido grabar un video y cuando volvieran los cosmonautas, pues simplemente retransmitirlo a posteriori para que toda la gente lo viera. Parece que ellos no confiaban en las repercusiones de esto. Sí, pero es que eso me parece muy gracioso. Y hay una anécdota en la carrera espacial que es muy chistosa, y es que, claro, o sea, el tema de la imagen es fundamental. Los norteamericanos crearon un bolígrafo, un esfero, para poder escribir en la superficie de la Luna, que por cierto yo me compré uno, porque se pueden comprar, bueno, por lo menos en Madrid se podían comprar, que son unos esferos que son de la NASA, y es con los que se escribió en la Luna. Tampoco era muy costoso. Bueno, pues yo lo compré por la tontería, porque escribe, o sea, lo metes debajo de agua, lo metes en el congelador, lo sacas y el esfero escribe, es una cosa increíble. Pues antes, ¿sabes la solución rusa? Los rusos inventaron un tipo de el portamina, o sea, una barra de grafito, de un lápiz, metía dentro de un tubo, ya, listo, y se acabó. En cambio, los gringos se gastaron toda la plata para el esfero esto, que uno no se lo puede comprar. No sé si se puede comprar aquí en Colombia. En España yo sí lo compré una vez por curiosidad.
Entonces, claro, era mucho más austero por aquello de la economía comunista, pero no significa ni mucho menos que no crearan grandes hitos como Laika, como Yuri Gagarin, Laika, el primer ser vivo que sale fuera al espacio, Yuri Gagarin, el primer hombre que orbita la Tierra, o ser los primeros que posan un objeto sobre la superficie lunar, o sea que sí tuvieron grandes hitos. Exactamente, Juan Jesús. Lamentablemente todo este esfuerzo soviético se vio pues muy socavado cuando en el año 1966 falleció Sergei Korolev por un mal procedimiento médico y a cargo del desarrollo de cohetes y la ingeniería soviética quedó un señor que se llama Vasily Mishin, quien lamentablemente no supo gestionar todos los proyectos que ya había realizado Korolev y básicamente la Unión Soviética entró en un declive tan notorio que el 3 de julio, y ojo, este dato es muy importante para todos los oyentes, los rusos iban a despegar mucho antes que los norteamericanos para llegar a la Luna en el año 1969. Y para esto nos remitimos al 3 de julio de este año, cuando pues en un cosmódromo, el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, los rusos intentaron pues hacer despegar el cohete N-1, que lamentablemente falló en su despegue, explotó, y aquí básicamente pues prácticamente los rusos perdieron la posibilidad de llevar un hombre a la Luna antes que los norteamericanos. Uy, ese dato no lo sabía, me parece súper curioso, o sea que sí que tuvieron sus intentos hasta el último segundo. Otra cosa que no sabe la gente, Alejandro, es que en toda esta carrera espacial, que a mí me parece fascinante, y en toda esta competición hubo también un montón de víctimas y personas que perdieron la vida. Exactamente, Juan Jesús, y una de ellas, precisamente el primer ser vivo que orbitó la Tierra como lo fue Laika, pues resulta que este animalito falleció unas horas después del lanzamiento, en este caso del Sputnik 2, pero lo peor, Juan Jesús, fue que los soviéticos encubrieron la información, simularon que el animal estaba bien en órbita y finalmente en el año 2002 se descubrió la realidad que pues la perra había fallecido pues unas horas después de haber sido lanzada al espacio. Como un dato curioso, tras Laika, la Unión de Repúblicas Soviéticas envió a 12 perros más al espacio, de los cuales únicamente 5 regresaron con vida a la Tierra. Dentro de este compilado también de víctimas tenemos al Vladimir Ilyushin, quien también fue un piloto de pruebas muy importante, uno de los grandes postulados para llegar a la Luna por parte de los soviéticos. Pues resulta que este señor falleció tras un vuelo orbital en 1961, curiosamente unos meses antes de que Gagarin pudiera orbitar a la Tierra. Otro de los grandes víctimas conocidas pues dentro de los archivos en las investigaciones que se han estado develando en los últimos años pues fue el de Gennady Mikhailov. Este señor fue un empleado del Instituto de Aviación y Medicina Espacial Soviético, era un probador de equipos atmosféricos, e imagínense, Juan Jesús y oyentes de este dato, resulta que este señor fehacientemente falleció en unas pruebas de unas sondas en el año 1962, pero el ufólogo Frank Edwards, un ufólogo norteamericano quien ha podido acceder información sobre Mikhailov, afirma que en realidad este señor falleció tras un fallido alunizaje, o sea, una sonda que los soviéticos habían llevado a la luna para intentar posarse, y que este señor Mikhailov iba acompañado de una mujer, y que únicamente los soviéticos se guardaron totalmente secreto sobre esta tragedia que ocurrió con este cosmonauta. Y es que, pues murió muchísima gente en la carrera espacial, también norteamericanos, pero bueno, pues el tema de los soviéticos, como había mucho más hermetismo en la Unión Soviética, nos parece incluso como más trágico, porque sí hubo un montón, incluso hubo uno que tenemos el audio, que es Vladimir Komarov. ¿En qué circunstancias muere Vladimir Komarov, Alejandro? Pues Juan Komarov era amigo personal de Gagarin, de hecho se convirtió en el primer cosmonauta en volar 2 veces al espacio, cuando fue seleccionado para ser piloto de la Soyuz 1, y resulta que cuando estaba a bordo de esta sonda hubo un fallo de paracaídas en su cápsula que hizo que se estrellara contra la Tierra tras su reingreso a la atmósfera el 24 de abril de 1967. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es un diálogo entre Komarov y
el control que había en la Tierra de la Unión Soviética. Curiosamente, al lado del controlador estaba la esposa de Komarov, quien estaba escuchando cómo su marido estaba prácticamente gritando desconsolado antes de fallecer unos minutos después. Y el audio, Vicky, el audio 6, por favor. El audio de la agonía, de la muerte en el espacio. Pues que vaya un recuerdo para Vladimir Komarov, que nos está escuchando desde las estrellas. Y qué pena que bueno, pues que en la carrera espacial, como cualquier cosa que queremos hacer los seres humanos, tenga que fallecer gente. Todos vuestros comentarios y opiniones a través del numeral Luna Caracol. Pero el que parece que es que me he disgustado con él o algo es ahí Miguel Pérez, que no ha hablado pero nada en esta noche. Miguel, te prometo que el próximo programa hago la intro y arrancas tú, ¿vale? Listo, acepto. Porque, madre mía, el próximo programa te pongo un tema que cojas y arrancas tú el programa, que parece que nos hemos enfadado, algo. Pues tenlo por seguro. El mes que viene pongo un tema, un programa, y arrancas tú el primer tema. Hoy, como quería bueno, pues contar lo que había investigado y tal, y aparte, como este programa sabéis que hubo que cambiarlo esta semana, pues ha sido un lío y estaba un poco ahí liado con el guión. Pero bueno, el misterio de los misterios, que estáis preguntando si hay vida en la Luna o civilizaciones de otro mundo, las famosas ruinas de las que nos hablaba Alan Davis. Pero, Miguel Pérez, ovnis en la Luna, hay muchos avistamientos, testimonios de astronautas. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia sobre esto? Bueno, sobre supuestos encuentros con ovnis en la Luna y misiones espaciales hacia la Luna han sido tema de conversación, fuente de elucubraciones siempre. ¿Qué podemos o qué decidimos creer? Frente a este tema, la NASA ha sido partícipe solo con su silencio o desviando el tema, y es que la intención por parte de la Agencia Espacial respecto a cualquier dato que pueda revelar que hay vida inteligente en otros mundos es que esa información no puede ser revelada, y esa es la política de la NASA. En 1961 los directivos de la Agencia Espacial encargaron a un grupo multidisciplinar entregar un informe sobre qué se debía hacer en caso de que sus astronautas o trabajadores dieran con pruebas de vida extraterrestre. Este informe se conoció como Brookings, y es ahí donde se establece la postura oficial de la NASA como entidad, y es bastante clara: no divulgar ninguno de los hallazgos. No divulgarlos, ¿por qué? Por las consecuencias sociales o económicas que esto pudiera traer para el gobierno de Estados Unidos, y la respuesta de la sociedad, ¿cuál podría ser ante un hecho que replantearía desde las religiones hasta la economía? Hay una ley federal que soporta esta decisión, y aún así, con todas esas políticas de censura, son muchos los miembros de la NASA que han hablado sobre este tipo de cosas y diferentes anomalías que han sido registradas en las misiones. Seres inteligentes procedentes de otros planetas en los vuelos y de todo. Por ejemplo, Leroy Gordon Cooper, el 15 de agosto de 1976, un astronauta de la NASA, dijo, abro comillas: seres inteligentes procedentes de otros planetas están visitando nuestro mundo con la intención de entablar contacto con nosotros. En el curso de mis vuelos me he topado con diversas naves. Tanto la NASA como el gobierno estadounidense lo saben y están en posesión de un gran número de pruebas. A pesar de ello, mantienen silencio con el fin de no alarmar al pueblo. Cierro comillas. Este mismo astronauta en 1978 dirigió un comunicado a la ONU en el que entre muchas cosas manifestaba, y vuelvo a abrir comillas: estoy convencido de que necesitamos un programa coordinado al más alto nivel, con el fin de reunir los datos referentes a encuentros de todo tipo en cualquier parte de nuestro planeta, evaluarlos científicamente y buscar la mejor manera de entrar en contacto amistoso con estos visitantes. Esto es desde el año 1978.
La NASA, por su parte, nunca ha desmentido los diferentes casos de ovnis observados por los astronautas, aunque el 1 de febrero de 1978 se emitió una circular titulada 71 que indicaba que los informes sobre ovnis que entran en el espacio aéreo de Estados Unidos son asunto completamente de defensa, como parte del sistema de vigilancia, y con eso un poco se lavan las manos. No podemos olvidar que los astronautas siguen siendo humanos y pueden equivocarse, pero son personas muy cualificadas por sus amplios conocimientos astronómicos y aeronáuticos. Además, tienen un equilibrio psicológico sólido que es muy exigente y que les permite ser astronautas. No son individuos que se tiren a la fantasía, ni que sufran alucinaciones, ni que no sepan cómo comportarse. Y para su imagen pública, Miguel, es un problema contar eso. O sea, hay que ser muy valiente para que no te titulen otros compañeros o la NASA o lo que sea. Claro. Exacto, hay muchas declaraciones de astronautas de la NASA y también de astronautas rusos, pero para tratar de resumir lo que el tiempo se nos va, el más destacado de ellos es Maurice Chatelain, que fue jefe de comunicaciones de la NASA. Este fue un empleado de la NASA, no un astronauta. Fue jefe de comunicaciones y él narró a la prensa cómo en diferentes misiones como Apolo y como Gemini se pudieron ver ovnis. ¿Qué más pruebas necesitamos que esa? Sí, a mí es un tema que me parece tremendo cuando los astronautas que son testigos, como tú has dicho, muy cualificados, con toda una serie de conocimientos, no solamente en astronomía, sino que además para ellos es un problema hablar de esto, y son capaces de romper el silencio porque realmente han sucedido toda una serie de hechos y de cosas que, pues que han visto y que son testigos y que tienen la valentía de contarlo, igual que Alan Davis, el tema este de la Luna. Faltan 4 minutos. Miguel, queda prometido así. El mes próximo hacemos un programa, no sé de qué, mira, posiblemente un tema de ovni, porque sé que te ha quedado muchísima información ahí, además. Hacemos algo de ovnis y tal, y arranco el programa y empiezas tú, que has hablado hoy poquísimo. Estás ahí en Santa Marta y sabes que te aprecio un montón, y muchas gracias por colaborar siempre con nosotros. Por cierto, hoy no le has mandado el saludo a tu abuelo. No, hoy va a saludo a mi abuelo y a mi abuela y a mi tía, a todos los que están escuchando. Muchas gracias, a todos mis amigos también. Quiero dejar un último dato para las personas amigas de las conspiraciones y los datos curiosos. Hay un video en internet de un periodista estadounidense que en diferentes ocasiones se acercó a varios pilotos que llegaron a la Luna, a varios astronautas que llegaron a la Luna, incluso al mismo Buzz Aldrin, y les pide que juren sobre la Biblia, les lleva una Biblia, les dice que juren sobre la Biblia en registro de video que pisaron la Luna y que estuvieron ahí. Curiosamente, ninguno lo ha querido hacer. Y en video aparece cuando el mismo Buzz Aldrin, ya viejo, canoso, le tira un puño a la cara a este periodista. ¿Por qué no lo hacen? Quizá porque sea muy estúpido, quizá porque tengan una creencia y las conspiraciones pensarán lo que piensan, pero ahí les dejo el dato para que busquen el video, en YouTube aparece. Perdona, que ese vídeo lo he visto y vaya puño que le mete, ¿eh? O sea, sí, una trompada. Le mete un puño, pero una cosa, además le pega, pero súper fuerte, o sea que, madre mía. Bueno, pues faltan 2 minutos y medio. Alejandro, un par de preguntitas de Twitter y cerramos. He leído que realmente fueron los soviéticos quienes ganaron la carrera espacial, que llegaron lejos. ¿Sus logros son la base de la Estación Espacial Internacional? Bueno, la base espacial internacional es un acuerdo entre diferentes naciones para crear una base de exploración científica y de investigación científica. Y sí, claro, tanto los rusos como los norteamericanos ahí influyen mucho su tecnología. Faltan 2 minutos, no hay tiempo. Miguel Pérez, tienes 30 segunditos para despedirte y darte bien tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos enviaron comentarios, a mis amigos, amigas, familiares que están oyendo y que escucharán luego el podcast en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan y Alejo, por la invitación. Siempre es un placer. En mis redes aparezco como Ishkur, que es mi alias, @ISHKUR. Ahí me pueden seguir. Listo. Y queda pendiente el mes que viene, próximo programa, arrancas tú, ¿vale? Y quedo pendiente. Listo. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos igual, tus redes sociales y para despedirte, amigo.
Sí, Juan, invitar a todos los oyentes a que se suscriban en YouTube al canal del maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor, Oculto Tras la Sombra. Estamos publicando videos todas las semanas y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues faltan 50 segundos. Y no sé ustedes, yo me quedo con la magia de la luna. La magia que me enseñó mi papá, que en paz descanse, cuando era niño. Estábamos en el campo, encendía una hoguera, nos poníamos a contar historias y mirábamos a la luna. Yo me quedo con esa magia y me da pena que seamos los seres humanos tan egoístas que por llegar a la luna le hayamos borrado el pasado.